su ciclo, digamos. Entonces, fíjense qué inquietante esta imagen de esta radiografía de tobillo. En la tibia se ve una imagen como que multiloculada, lítica, pero de bordes levemente esclerosos. En la metáfisis de la tibia, quizás levemente expansiva. Fíjense la tomografía, se ve como una lesión cavitada, ¿verdad? Pero de bordes esclerosos. ¿Ustedes ven alguna reacción del periósteo? Yo no veo ninguna reacción del periósteo. Alguna reacción del periósteo no se ve, ¿no? Esta es la metáfisis, casi la epífisis, ¿verdad? Otra imagen igual, en la metáfisis, aquí está la fisis. Fíjense, este es un niño. Este tiene la fisis todavía. Este no ha terminado de crecer. Debe tener 15, 14 años, 13 tal vez. Y aquí está una lesión multiloculada, lítica, pero de bordes esclerosos, medio expansiva, pero no tiene reacción del periósteo y no, esta persona no tenía dolor, ninguna de estas tenía dolor, pero puede ocurrir cuando se fracturan, ¿no? Se llama fractura patológica. Bueno, entonces ese es el fibroma no osificante, ¿sí? Vamos a ver ahora algo de infección, la osteomielitis. La osteomielitis puede ocurrir a cualquier, es lamentablemente una de las entidades más difíciles de ver al principio al menos, porque ya cuando ya tiene todas las características, pues ya cualquiera lo ve, pero al principio es bien difícil ver y puede simular cualquiera de las lesiones líticas de este capítulo que estamos hablando, de este tema que estamos hablando. La infección ocurre a cualquier edad. Existe cierto pico, digamos, entre los 2 y los 12 años en los niños. Existe un pico en los niños. Existe diseminación hematógena del microorganismo. Otra forma las formas por las que puede haber la infección en el hueso es una diseminación hematógena, ha llegado desde algún lugar en la sangre, o por inoculación, o sea, ha habido un trauma, una fractura expuesta, y pues, o una mala cirugía en la que pues ha habido contaminación, y pues puede entrar microorganismos al interior del hueso y ahí empieza a formarse la infección, ¿verdad? Las extremidades inferiores pueden ser afectadas, en primer lugar, las vértebras, todo puede ser afectado en realidad. El Staphylococcus aureus es el más común. Este es el agente más común que se aísla en casos de osteomielitis. Puede tener aspecto radiológico muy variable, puede ocurrir en cualquier hueso, puede no tener bordes esclerosos, puede tener o no periostitis, puede presentar derrame articular o no, pero sí una buena parte cuando está cerca de una articulación, casi siempre tiene líquido en la articulación, tiene el derrame articular. Eso es cierto, cuando la osteomielitis está cerca de la articulación, casi siempre hay derrame. Y también queda afectada la articulación que está encima, que está al lado, la vecina, la articulación vecina, el hueso vecino de la articulación, también se afecta cuando ya hay derrame. Puede presentar secuestro óseo o no, ¿no? El secuestro óseo solo en el 40% de las veces, no siempre tiene secuestro. Ahora les voy a explicar qué es secuestro, creo que ya habíamos explicado lo que es un secuestro óseo, les vamos a volver a explicar. Diagnóstico diferencial, si yo pregunto, ¿qué entidades patológicas pueden tener secuestro óseo? Me van a decir la infección, el granuloma eosinófilo, el linfoma óseo, estamos hablando, ¿no? Del hueso, linfoma óseo o el fibrosarcoma. Esos son los únicos que pueden tener secuestro óseo. ¿Y qué es el secuestro? Bueno, el secuestro es, como su nombre indica, una isla o un pedazo de hueso desvitalizado, rodeado de pus, rodeado digamos, de una lesión lítica pura en cuyo interior existe un pedacito de hueso, una islita de hueso que ha sido desvitalizado. Eso es un secuestro, ¿sí? Entonces, en todas estas entidades puede existir un secuestro. Los primeros cambios son edema y pérdida de planos grasos en las partes blandas, pero esto es muy inespecífico. El edema puede ocurrir en cualquier cosa. Si no es tratado, puede tender a volverse crónico y presentar secuestro, involucro y cloaca. Bueno, secuestro ya saben lo que es. ¿Qué es involucro? A ver, aquí les voy a mostrar.
Aquí está mejor. Fíjense, al principio en el hueso se forma una lesión donde está la bacteria y empieza a comerse o a haber una formación de pus en esa región. En el interior de esa formación de pus, aquí por ejemplo, puede formarse un pequeño elemento óseo, puede estar secuestrado o flotando ahí un elemento óseo que probablemente no es viable o es hueso muerto, le dicen acá, y esto se llama secuestro. El pus o la pus, como se diga, que rodea a este secuestro, puede hacer que se forme una reacción del hueso que está adyacente y el hueso que está adyacente reacciona empezando a formar hueso nuevo. Ese hueso nuevo que rodea a la formación de pus se llama involucro y muchas veces esa colección líquida purulenta se abre paso, primero se abre paso a la región subperióstica, se forma un pedazo de pus o una colección de pus subperióstica y luego se abre al exterior por un orificio. El mismo cuerpo tiende a horadar y a abrirse y abrir paso al exterior. Este hueco, este orificio por donde sale, se llama cloaca. Involucro, cloaca y secuestro. Son fases de lo que usualmente ocurre en la osteomielitis. Fíjense, esta es una radiografía de rodilla, vemos la tibia, en esta radiografía un borde escleroso, una lesión lítica. Fíjense, esto en una persona joven, yo podría decir, esto no, esto es un defecto fibroso cortical, ¿no? O un fibroma no osificante. El tema que acabamos de hablar, podría ser, es lo más probable. Pero en este caso, a este joven, fíjense sus fisis todavía, no, ya se han fusionado, debe tener unos 22, 25 años. A este joven tú le preguntas, oye, ¿y te duele la rodilla? Me está matando, me duele mi rodilla y está caliente. Ya, entonces, en un defecto fibroso cortical no hay dolor. No debería de haber dolor, pero este es una infección. Entonces, esta persona te va a decir, sí me duele, ¿no? Entonces, habría que descartar por ese mismo hecho esto que es el fibroma no osificante, ¿sí? Se parece, ¿verdad? Pero aquí está, tiene bordes esclerosos, está en la metáfisis, es una persona relativamente joven, pero le dice me duele. Además, le hacemos la resonancia y fíjense, en la resonancia en T2 con saturación grasa, fíjense todo el edema masivo de la medular adyacente a esta imagen. Todo esto está edematizado, ¿no? Entonces, en un fibroma no osificante, pues no tendría que haber tanto edema, o si habría edema sería muy poco y tendría que estar relacionado a un golpe que haya tenido, ¿no? Aquí, y usualmente no hay edema, entonces en este lado, pues sí hay. Fíjense, hasta las partes blandas están edematizadas acá. Esto ya te está hablando de una infección. Lo mismo, este es un niño, fíjense, tiene la fisis, debe tener unos 10 años, menos, tal vez unos 8 años, 7 años. Aquí se ve el núcleo de osificación de la cabeza del peroné. Y fíjense, se toma esta radiografía y esta lesión lítica en la epífisis. Le hace resonancia y fíjense todo el edema que está alrededor de esta lesión. Esto es pus, ¿no? Esto es pus seguramente y esto es edema. Entonces, fíjense, hasta las partes blandas adyacentes están edematizadas, están inflamadas, ¿no? Ya cuando se vuelve algo crónico, pues se ve como esto. Esto ya es una osteomielitis crónica. Fíjense cómo la esclerosis, el involucro que se ha formado, toda la esclerosis alrededor de este defecto cortical, esta lesión cortical, la corteza se ha roto y por aquí, pues seguramente esto es una cloaca, por aquí ha de salir pus al exterior y todo esto se ha abierto, se ha regenerado, inflamación, regeneración, y se ha vuelto grueso el hueso, irregular, incluso el eje tal vez se ha perdido, y aquí hay otro foco, digamos, otro foco purulento seguramente de pus, y aquí hay otro, parece que otra cloaca. Entonces, así se ve cuando ya es una osteomielitis crónica, ¿no? Me olvidé mostrarles esta imagen, sí, esta. Estábamos acá, ¿verdad? Sí, sí, ya. Los primeros cambios son edema, periodo, bla, bla, bla. Si no es tratado, puede volverse
crónico presentar secuestro, involucro y coaca. La radiografía es visible recién cuando existe afectación de 1 centímetro. Si la lesión mide menos de 1 centímetro, probablemente no se va a ver en la radiografía. La TAC es muy superior para observar cambios óseos, o sea, para ver esa lesión lítica es mucho mejor la tomografía, le gana por mucho a la radiografía, pero la resonancia magnética es muy superior para observar el edema óseo y para identificar afectación de partes blandas. Fíjense, signos radiológicos, osteopenia local, o sea, osteoporosis en esa región, erosión del endostio, pérdida del tejido trabecular, aposición de nuevo tejido óseo. Esta posición de nuevo tejido óseo se llama involucro, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vemos una radiografía de rodilla API lateral en la que vemos una lesión lítica en la metáfisis de frente y en la lateral se ve un poco más grande. Incluso esto podría ser también un fibroma no osificante, pero esta persona te dice, me duele y tengo fiebre y se siente caliente, entonces, bueno, ya esto ya no puede ser un fibroma osificante, tendría que ser una osteomielitis, incluso podría ser otras lesiones. Hay que descartar algunas otras lesiones, como el quiste óseo solitario, pero esta tiene sus características. Fíjense, vamos a hablar ahora del quiste óseo solitario. Es la única lesión que siempre es de localización central. Se localiza en la región central del hueso y no ocurre alrededor de la rodilla. 3/4 veces ocurre, bueno, el 3/4 de las veces ocurre en el fémur o en el húmero proximales, ¿no? O sea, cerca a la cadera o cerca al hombro. También puede ocurrir en el calcáneo. No duelen a menos que exista fractura patológica, lo cual es un tipo de presentación frecuente, a veces ocurre, ¿no? Es visible en personas menores a 30 años, ya habíamos dicho, son jóvenes. Patológicamente es una colección líquida cero sanguinolenta en la que existe un defecto en la formación del tejido óseo. Fíjense, esta es una fractura patológica. Esta persona hizo un esfuerzo brusco y es un niño. Fíjense que su fisis todavía aquí se ve. Esto no es fractura, por si acaso, es la fisis porque es un niño. Pero esto sí es una fractura. Aquí se ve una lesión lítica franca en la región metafisiaria, que es central y que pues se ha fracturado. Es una fractura patológica en el seno de una quiste óseo solitario. No es cáncer, no hay que hacer biopsia. Si hacen biopsia de esto, le van a hacer un mal al paciente, le van a hacer que le quiten el brazo y en vano, porque esto era solo un quiste óseo solitario. Este es esta es otra radiografía, fíjense, del húmero proximal y de la cadera proximal, del fémur proximal, fíjense. Este es un niño, pues sí, miren, aquí está la fisis, esta es la cabeza del fémur y aquí está el fisis, y aquí hay una lesión lítica, fíjense, podría ser incluso un defecto fibroso cortical también, pero en este caso sí resultó ser un quiste óseo solitario. Y si hubiera dolor, pues habría que pensar una osteomielitis, ¿verdad? Pero no tenía dolor. Fíjense, este otro más grande que se ve ahí llega hasta el cuello femoral. Aquí hay uno en el calcáneo. En la tomografía se puede ver claramente esa cavidad donde no hay trabeculaciones óseas y es común encontrarlo en el calcáneo también y pues no hay que hacer biopsia. Esto es una imagen típica. Condroblastoma. Es una lesión probablemente dice la lesión más fácil de identificar. Yo nunca he visto un condroblastoma, es medio difícil de encontrar, es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque su localización es únicamente epifisiaria. Es una de las pocas lesiones que es solamente epifisiaria. Solo ocurre en las epífisis. Fíjense, diagnósticos diferenciales con una geoda. O sea, ¿qué lesiones epifisiarias hay? Geoda, que es el quiste subcondral, o en pseudogota, artritis reumatoide, en enfermedad degenerativa articular y en necrosis avascular, ¿no? Infección, condroblastoma, que es el que estamos hablando ahorita, tumor de células gigantes. Y la geoda, que ocurre en todas estas, ¿verdad? Muy bien, entonces, localización epifisiaria ocurre en menores de 30 años, frecuentemente con dolor. No sé por qué, he tratado de leer, pero ¿por qué les duele? En este caso el condroblastoma, porque no necesariamente tienen que tener antecedentes traumáticos. El 40% presenta calcificaciones puntiformes en su interior.
Entonces, el diagnóstico diferencial, ya habíamos dicho, con estas 4 entidades que son lesiones líticas epifisiarias. Aquí está. Esta es una radiografía y una tomografía. Fíjense, la radiografía no apenas se la ve. Hay una lesión lítica ahí, le hagamos tomografía. Fíjense que hay unos puntitos blancos ahí dentro y una lesión epifisiaria que está colindante a la articulación, ¿no? A la meseta tibial, a la articulación. Es una lesión epifisiaria, es una persona que acaba de terminar de cerrar su fisis. Aquí una persona que no ha cerrado todavía su fisis, todavía va a crecer un poco, y aquí se ve una lesión grande que es epifisiaria, aunque invade un poco a la metáfisis, pero es principalmente epifisiaria, es un condroblastoma. Bueno, hablemos ahora del tumor pardo. El tumor pardo, no sé si han oído hablar del tumor pardo, es un tumor, yo lo he visto varias veces esto, es porque hay muchas personas con diabetes. ¿Cuántas personas diabéticas hay? Cualquier cantidad, y algunas de ellas van a tener tumores pardos. El tumor pardo es muy parecido histológicamente al tumor de células gigantes. Si no se toma la calcemia o los niveles de hormona paratiroidea, puede confundirse. O sea, uno tiene que sospechar que es un tumor pardo, y al sospechar van a decir, ¿usted es diabético? Sí. ¿Cuántos años? Ya muchos años de ser diabético. Muy bien. Le haremos nomás, por si acaso, los niveles de hormona paratiroidea y la calcemia para ver si no es un tumor pardo, porque puede ser un tumor óseo, puede ser un tumor pardo. Generalmente son visibles en hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica por hipocalcemia. La diabetes lleva a una enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica lleva a hipocalcemia, y la hipocalcemia lleva al hiperparatiroidismo, que en este caso se llamaría secundario, ¿verdad? Entonces, cuando tienen hiperparatiroidismo, empieza a formarse nódulos en el interior de algunas partes blandas, incluso en el interior de los huesos. Esos nódulos se llaman tumores pardos. ¿Ya? El hiperparatiroidismo puede tener muchas apariencias. En general, al principio es lítico, con el tiempo puede ser blástico, finalmente puede desaparecer. Entonces, este tumor pardo, si tú le arreglas los niveles de hormona paratiroidea, tú le compones, le pones en sus niveles, el tumor desaparece, va a desaparecer, no va a haber más tumor. ¿Sí? Entonces, bueno, puede tener varias apariencias, como dijimos, lítico, blástico, bla, bla, bla. Puede desaparecer también. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Me preguntan, entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es un tumor pardo? Primero, vas a sospechar que es un tumor pardo en una lesión lítica en la que una persona te va a decir, soy diabético crónico, tengo diabetes crónica y tengo insuficiencia renal. Listo, ya debe tener entonces hipocalcemia y puede ser que tenga hiperparatiroidismo. Entonces sí podría ser un tumor pardo. ¿Qué hago? Le tomas, cuando ves una lesión lítica en un hueso y te dice todo eso y evidentemente tiene hiperparatiroidismo, tú le tomas radiografías, le pides radiografías, no del tumor donde está donde se ve el tumor primario, le tomas en las manos, le pides radiografía de las manos o de la clavícula o de los dos. También se puede pedir de la tibia o de las articulaciones sacroiliacas. ¿Qué es lo que vas a ver en las falanges, en las manos o en la clavícula? Esto. Bueno, este es un tumor pardo. A ver, fíjense esta lesión. Hay una lesión en la clavícula, una lesión lítica. Esta persona tenía hiperparatiroidismo. Aquí también hay otra lesión lítica bien chiquitita. Fíjense, le tomas una radiografía y ves que hay una resorción subperióstica. Parece que estuviera mordido el borde radial de las falanges medias. Fíjense esta también, estas dos falanges. Aquí se ven tumores pardos. Miren, tumor pardo, tumor pardo, tumor pardo, tumor pardo. Este debe tener enfermedad renal crónica. ¿Cómo sé? Fíjense sus arterias, las arterias digitales están calcificadas. Esa es la manera. Yo veo esto, arterias calcificadas, digo, este tiene insuficiencia renal, o tiene hipercalcemia o hiperparatiroidismo. Y si veo que hay una resorción subperióstica de las falanges medias, del lado radial, seguramente es un tumor pardo por hiperparatiroidismo. Esto es lo que produce el hiperparatiroidismo, esta resorción de las falanges. Pero en las clavículas también se reabsorbe. Fíjense, esto parece un lápiz, parece que le hubieran tajado a la clavícula en su articulación acromioclavicular, y aquí está todo reabsorbido. Fíjense, está comido. Este ensanchamiento del espacio no es normal, es que se ha comido
el extremo distal de la clavícula. Esos son signos de hiperparatiroidismo y puede ocurrir en el caso de tumores pardos. Muy bien, ahí terminamos la clase de lesiones líticas benignas y ahora vamos a entrar a tumores óseos, la contraparte maligna. Entonces, empecemos. Perdón, vamos a ir al principio. Aquí está. Entonces, las lesiones, pues, en el hueso, como habíamos dicho, pueden ser benignas, pueden ser malignas, pero los radiólogos generalmente hablamos de agresivas o no agresivas, ¿sí? No podemos decir 100% benigno, 100% maligno, aunque podemos hablar de que hay extrema posibilidad de que sea benigna o que sea no agresiva, o hablar de agresivas. Habíamos dicho, por ejemplo, en el caso del fibroma no osificante, que cuando veamos una lesión lítica en la metáfisis de la tibia o del fémur distal adyacente a una rodilla en un adolescente de 15 años que no tiene dolor y que por X o Z razón se pidió la radiografía, vamos a sospechar que es un fibroma no osificante y no necesitamos pedir ningún tipo de biopsia, ¿no? Lo único, en ese aspecto hay que mencionar que es una lesión probablemente benigna o no agresiva y que hay que hacer control nada más. Quizás se podría hacer resonancia o tomografía si quieren, pero en caso de que creciera, incluso así, no se debe de hacer biopsia. Entonces, vamos a ver para sospechar si son malignas, ¿qué es lo que tenemos que ver? O benignas o malignas, hay que ver 4 aspectos. Esto debía haberles dado antes incluso de las lesiones líticas para que entiendan esto. El primer punto es la destrucción de la cortical. Hay que ir a buscar si se destruye la corteza del hueso. Destrucción cortical. Segundo punto, orientación o eje de la lesión. ¿Qué quiere decir eso? Que si la lesión o el tumor o la lesión lítica es paralela al eje del hueso o es antiparalela al eje del hueso. Zona de transición. Esto es muy importante. Fíjense que lo puse en azul porque es lo más importante que uno debe de saber, que es el mejor de estos 4 aspectos, la que mejor puede definir si puede ser maligna o no. La zona de transición es el lugar o la zona en la que existe lesión y su vecina, su zona vecina, en la que no existe lesión. Esa zona puede decir si es que es maligno o si es benigno, de acuerdo si la zona de transición es estrecha o si es amplia. O sea, en otras palabras, si esa zona es fácil de identificar, uno puede decir, hasta aquí llega la lesión y de aquí para acá es hueso normal. Si uno puede decir eso, es una zona de transición estrecha. Si uno no puede identificar claramente dónde termina la lesión y dónde empieza el hueso normal, ahí hablamos de una zona de transición amplia. Y las zonas de transición amplias son típicas de lesiones agresivas y probablemente malignas. La periostitis no es el mejor, pero es importante también verlo porque la reacción del periósteo, cómo reacciona el periósteo, es importante para definir si puede ser agresiva o no una lesión. Generalmente las lesiones de reacciones del periósteo gruesas, anchas y gruesas, son lesiones que le ha dado tiempo, son formaciones que le ha dado tiempo de reaccionar al periósteo. O sea, ha tenido mucho tiempo para formar esa reacción, por lo tanto, probablemente sea una lesión benigna. Mientras que las lesiones delgadas, finas, o en capas de cebolla o en rayos de sol o en cepillo, le llaman algunos, generalmente hablan de una lesión, una reacción del periósteo aguda y eso indica de que puede ser maligno. A ver, aquí hay una lesión. Hay un dibujito ahí. Fíjense el hueso. Esta es la corteza del hueso, esta es la corteza del hueso. La medular es la capa blanca que está en su interior. Fíjense, en lila hay una lesión ósea en el interior de la medular, ¿verdad? Fíjense, podemos hablar de sus bordes, ¿verdad? Podemos hablar de sus bordes. Esto es la zona de transición. Esta tendrá zona de transición estrecha, porque se puede ver hasta dónde termina la lesión y desde aquí para acá puedo dibujar yo dónde está el hueso normal y dónde está el hueso anormal. Esa zona, si es
francamente visible y demostrable, es una zona de transición estrecha. Si la zona de transición no, este borde no es claro, es una zona de transición amplia y por lo tanto puede ser maligno. Si hay destrucción de la cortical, por ejemplo, aquí la corteza, el endostio sí está erosionado, pero la parte de afuera, la corteza externa no está, la tabla externa no está afectada. También el eje de la lesión, por ejemplo, esta sigue el eje del hueso, la patología sigue, la entidad patológica sigue el paralelo al eje del hueso. Esta, por ejemplo, ha producido una ruptura de la cortical, ha destruido la cortical, se ha salido del hueso, el eje de la lesión evidentemente está paralelo al eje mismo del hueso y la zona de transición es estrecha. En este caso igual se ha salido, esta es una lesión cortical, ¿no? Fíjense, aquí hay varias lesiones líticas. Esta es una histiocytosis X o granuloma eosinófilo también se llama. Generalmente ocurren en niños o en personas jóvenes. Fíjense cuántas lesiones líticas. Aquí hay una lítica. Estas se consideran lesiones benignas, pero pueden tener un comportamiento agresivo. Fíjense, aquí hay otra lesión, en la resonancia magnética se puede ver. Esas son lesiones líticas. Fíjense, lítica, todas son líticas, destructivas. Y blásticas, pues aquí tenemos una lesión blástica o formadora de hueso. Es más radio-opaca que las demás, entonces es una lesión blástica. Fíjense, la mitad de la vértebra blanca, la mitad gris. Entonces es una lesión blástica. Aquí se ve la tomografía, fíjense cómo la mitad de la vértebra está con una lesión blástica, aquí también se ve una lesión blástica, aquí otra más pequeña, y pues en resonancia magnética también se puede ver. Esto no tiene que ver con densidades, estos son intensidades, entonces aquí nada que ver con blásticas o líticas. Lista de tumores óseos malignos. A ver, la edad es un factor muy importante para el diagnóstico. Los tumores de la infancia y la juventud están representados por el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. En el adulto, el mieloma múltiple, el condrosarcoma y las metástasis. Entre los 30 y 40 años, el fibrosarcoma, el fibrohistiocytoma maligno y el tumor de células gigantes, pero la variante maligna, porque habíamos hablado que el tumor de células gigantes generalmente es benigno, pero tiene alguna variante maligna, y el sarcoma paraosteal. La resonancia magnética debería de realizarse rutinariamente en tumores óseos con sospecha de malignidad, debido a que muestra la extensión tumoral mucho mejor que cualquier otro método diagnóstico, y también muestra la afectación a las partes blandas. Hablemos del osteosarcoma. El osteosarcoma es el segundo tumor óseo maligno primario después del mieloma múltiple. Fíjense, entre otras se clasifica en dos, en primario, osteosarcoma primario y osteosarcoma secundario. El primario es más común. Bueno, algunos dicen que el secundario también ahora lo ha superado, pero fíjense, el primario ocurre en esta edad, entre los 10 y los 20 años. Es típico esto porque son personas de 18, de 15, de 10 añitos que te dicen, me duele mi pierna, me duele mi rodilla, me duele mi hombro. Crónicamente, ¿cuánto tiempo te duele? Un mes, 2 meses, 6 meses me está doliendo, ¿qué será? Pero no me he caído, no, la anterior vez sí me he caído, pero ha sido suave, así te dicen, no hay algo específico, pero el dolor sí es continuo. Entonces son jovencitos, son niños o son adolescentes. Más se supone que nadie sabe exactamente por qué sucede el osteosarcoma en este pico de edad, pero se sospecha que como existe más actividad ósea en el crecimiento, más actividad de crecimiento óseo en estas personas, supuestamente hay un desfase en el que pues ocurre el crecimiento óseo sin control, ¿no? El osteosarcoma secundario ocurre en edades mayores a 40 años y son secundarias a degeneración de una enfermedad de Paget o a infartos óseos o a personas que han hecho radioterapia. Fíjense, hay mucha gente que se hace radioterapia. Evidentemente, la radioterapia es un coadyuvante para el tratamiento del cáncer, pero en algunas ocasiones puede producir un osteosarcoma. Clínicamente, el dolor
existe dolor, ¿no? Y posiblemente aumento de volumen. No siempre esto, dependiendo del tamaño del osteosarcoma. Cuando es grande, pues ya hay aumento de volumen. Cuando es pequeño, no aumento de volumen, solo dolor. Y a veces también existen fracturas patológicas. Se fractura, se cae, se fractura y ¡pum! Había habido un osteosarcoma ahí. Localización, el fémur en el 40%, tibia 16%, húmero. Fíjense, los huesos largos, en los 3 huesos largos, tibia, fémur y húmero, más del 70% de los osteosarcomas. El sarcoma paraosteal, osteal le dicen algunos, ostal le dicen otros, debe diferenciarse del desmoide cortical. Es un tipo de osteosarcoma, el osteosarcoma paraosteal, que ocurre en la región poplitea. Debe diferenciarse de 2 entidades, del desmoide cortical y de la miositis osificante. Ya, hablemos entonces del osteosarcoma. Fíjense, el osteosarcoma, en el osteosarcoma existe destrucción medular, existe una zona de transición amplia. Yo les había dicho que es la zona de transición. O cuando existe esta zona de transición amplia, hay una variante que se llama patrón permeativo. Es una variante de la zona de transición amplia. Está el patrón permeativo. Y como su nombre indica, es un patrón en el que existe un aspecto en coladera, parece coladera, lleno de huequitos. Esa imagen en coladera, lleno de huequitos en forma focal en una región del hueso, se llama patrón permeativo. Y el patrón permeativo es muy común de verlo en un osteosarcoma o en un sarcoma de Ewing también. La reacción del periósteo es de tipo agresiva. ¿Cómo son las de tipo agresiva? Ya les había dicho. En rayos de, o sea, son reacciones así delgaditas, finas. En rayos de sol como esta, fíjense, en rayos de cielo espiculada o en cepillo, le dicen algunos, lamelada, en láminas como si fueran las capas de la cebolla, en capas de cebolla, le dicen algunos, o formando un triángulo de Codman. El triángulo de Codman no es nada más que esta ¿cómo se llama? Este patrón espiculado en el que ha habido una rotura de la cortical y se ha formado un triángulo de Codman ahí. Bueno, veamos entonces las radiografías de un osteosarcoma. Fíjense este patrón. Cuando vean, una vez que van a ver esto, no se van a olvidar. Esto no puede ser un fibroma no osificante, ¿verdad? Si esto le dicen a usted es un fibroma no osificante, no pues, ¿cómo puede? O sea, aquí hay una rotura de la corteza, se ha roto la corteza. No hay corteza, fíjense la corteza acá, aquí no hay corteza. Fíjense cómo se ve un patrón diminuto. Si ustedes se acercan, se ven como unos pelitos ahí, que es el periósteo reaccionando. Hay una reacción del periósteo de tipo lamelada, perdón, de tipo en rayos de sol, ¿cómo le llama? Espiculada, ¿no? Espiculada, como que hay un triángulo de Codman ahí, hay un aumento de volumen de partes blandas, ¿no? Esto ya no puede ser algo benigno, ¿no? Y es un niño también, bueno, no es un niño, sino que es una persona que ya llegó a los 18 años, esta también, una persona que llegó a los 18 años, no puede ser un adulto mayor porque no hay artrosis, aquí están, sus articulaciones están pues 0 kilómetros, están súper normales. Fíjense esta lesión lítica, blástica, vamos a llamar así, porque hay lesiones líticas, pero también hay zonas blásticas, pero esto es lo llamativo. Fíjense esta irregularidad de la corteza y este patrón de reacción del periósteo en espiculaciones. Como que hay un levantamiento aquí del periósteo, esta lineecita es un levantamiento del periósteo. Fíjense aquí, este lado del periósteo, cómo se ha levantado, ¿no? El levantamiento homogéneo y sólido es generalmente benigno. Este es por ejemplo, en las fracturas. ¿Cuándo puedo ver esto, doctor? Esto lo vas a ver en las fracturas. Cuando te fracturas un hueso, vas a ver que en al lado de la fractura, vas a ver que se ha formado una reacción del periósteo gruesa, ahí la vas a ver, esa es benigna. Pero estas así en espículas es típicamente de malignidad. Fíjense, hasta en la radiografía se ve una masa de partes blandas, hay una bola de partes blandas asociada, ¿no? Fíjense esta reacción del periósteo, aunque el hueso parece solamente un poco blanco, se ve más radiopaco de lo normal, pero fíjense esta reacción del periósteo. ¿Ves esta reacción del periósteo? Ya, esto es un osteosarcoma, ¿no? Es un osteosarcoma. Es una persona que va a tener
metástasis y todo eso, porque eso es lo que implica el osteosarcoma, metástasis, ¿no? Fíjense aquí, su fisis es una persona que todavía no ha llegado a terminar de crecer. Aquí otra persona que todavía tiene sus fisis ahí, y pues hay una lesión blástica, mediolítica, medioblástica, pero con involucro de los tejidos blandos y una pequeña reacción del periósteo en láminas, en laminada. Fíjense, esta es la misma que esta es la misma, solamente que en proyección lateral. Fíjense, la lesión aquí pareciera incluso normal, casi no parece grave, pero estas, estas especulacioncitas que se ven ahí son las que denotan, y más en la proyección frontal. En la proyección lateral casi no se ve. Fíjense, este es un sarcoma parosteal. Este es el que hay que diferenciar de una miositis osificante y de un desmoide cortical. Este sí es un osteosarcoma parosteal, se ve en la región popltea, en la cara posterior del fémur. Hay una reacción del periósteo de tipo laminar, hay una masa asociada de partes blandas y depende de la corteza. Supuestamente este osteosarcoma no inicia en el hueso, por eso se llama paraosteal, al lado del hueso quiere decir, ¿no? Paraosteal. Inicia este osteosarcoma de aquí, del periósteo, supuestamente. Yo lo he visto una vez nada más en mi vida, y pues para mí no había dificultad de verlo, pero muchas personas dicen que hay que diferenciar de estos dos miositis osificante. Fíjense, cuando el músculo se calcifica, se vuelve hueso, dicen que es muy parecido a esta osteosarcoma parosteal. Entonces, uno puede confundir la miositis osificante. Ha habido personas que, bueno, se han descrito, ¿no? Personas que han tenido un miositis osificante, les han amputado, les han hecho biopsia, les han amputado, y luego, cuando han sido revisadas por otros radiólogos y otro patólogo, han dicho, no, esto era una miositis osificante. ¿Cómo le han amputado? Entonces, bueno, ese es el problema, ¿no? Fíjense, este es el desmoide cortical. Bueno, la miositis osificante normalmente ocurre cuando hay un trauma en el hueso, ¿no? Puede haber una devascularización o un trauma en el hueso que origina la calcificación de las estructuras musculares, ¿no? Y el desmoide cortical, el nombre suena raro, ¿no? Desmoide cortical. Lo único que es esto es una avulsión, una fractura por arrancamiento de un pedazo de hueso de la corteza. Se arranca cuando haces un esfuerzo grande, estás jugando fútbol y haces un esfuerzo grande, se puede arrancar un pedazo. Esto que es ¿cómo se llama? El gemelo, puede arrancar un pedazo de la corteza del hueso, arranca el pedazo y la corteza se ve irregular, como si fuera una reacción del periósteo. Y cuando le haces resonancia se ve edema, pues obviamente que se va a ver edema, pues está fracturado, ¿no? Entonces, fíjense, el desmoide cortical fíjense, este desmoide tan chiquitito, puede simular un osteosarcoma parosteal. Hablemos del sarcoma de Ewing. Este osteosarcoma es bastante agresivo. Prácticamente es muy similar a osteosarcoma, existe mayor formación de patrón permeativo. Fíjense, este sí tiene generalmente un patrón permeativo y periostitis en capas de cebolla. Si existe un patrón permeativo, hay que diferenciar también con granuloma eosinófilo o con una infección. O sea, ver un patrón permeativo no es patógeno de un sarcoma de Ewing. De hecho, hay que diferenciarlo en primer lugar, con una osteomielitis, porque en los dos duele. El sarcoma también duele, la infección también duele, y el granuloma eosinófilo también hay que diferenciarlo, porque puede tener un patrón similar. Si existe reacción perióstica de aspecto benigno, habría que descartar el sarcoma de Ewing. O sea, no, probablemente no sea un sarcoma de Ewing, pero si tiene el patrón en capas de cebolla, pues probablemente sí sea un sarcoma de Ewing. Todos cursan con dolor. Fíjense, este es un patrón permeativo. Pueden ver una cavidad mayor y otras cavidades más chiquititas. Parece una coladera, ¿verdad? Esto parece una coladera. Patrón permeativo. Ahora, analicemos la zona de transición. La zona de transición aquí sí es ancha.
Yo no puedo saber dónde termina el hueso normal y dónde termina el hueso patológico. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? No estoy seguro. Parece que por aquí. Esto de no ver, no saber dónde termina, dónde empieza, es la zona de transición. ¿Sí? Esta es una zona de transición ancha y es un patrón permeativo. Hay un adelgazamiento cortical y hay una pequeña reacción del periósteo. Este sí correspondía a un sarcoma de Ewing. Fíjense, es un jovencito, 20 años debe tener, 18, 20 años. Este es un niño, debe tener 10 añitos. Ahí se ven sus fisis. Fíjense este patrón destructivo, permeativo, franco en el peroné. Aquí está una cebolla, aquí están las capas de la cebolla, fíjense, las capas de cebolla. Ese es un patrón de reacción del periósteo en capas de cebolla en un patrón permeativo franco, o no tan franco, pero un patrón permeativo tenue. Este es un sarcoma de Ewing. Aquí también hay una reacción del periósteo en capas de cebolla. Este hay que, híjole, este sí no está tan claro, habría que tomar una resonancia más, incluso más proyecciones. Bueno, hablemos ahora de sarcoma. Ya habíamos hablado algo del condrosarcoma al hablar de su primo benigno, el encondroma. ¿Se acuerdan? Es raro, ocurre en mayor de 40 años, generalmente ocurre una degeneración del encondroma, o llamado también condroma, se degenera y se vuelve condrosarcoma. Aquí están las imágenes que les había quedado, no les había mostrado y ahora las muestro del encondroma. Así puede ser un encondroma, pero también un condrosarcoma. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar un encondroma? Fíjense, es un abuelito, ¿verdad? Fíjense, la espacio articular está reducido, ya no hay fisis aquí, obviamente, ¿no? El espacio reduce. Fíjense los osteofitos que tiene, unos osteofitos tremendos, ¿no? Esto ya es una artrosis, esto es una persona mayor y tiene una lesión blástica que parece y de morfología irregular, que es un patrón así hiperdenso, ¿no? Radiopaco. Si duele, bueno, en primer lugar, si veo esto, yo diría, esto es un encondroma. Bueno, pero si duele, es un condrosarcoma. Es la única manera de darse cuenta. Si hay dolor, se ha vuelto maligno. Es un condrosarcoma. Si la resonancia magnética de la misma persona, se puede ver ahí la lesión. Fíjense este patrón, esto no hay que olvidarse, este patrón blástico. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que hay que diferenciarlos del infarto óseo. Así también se puede ver el infarto óseo. Es muy parecido al infarto óseo, al encondroma. Pero si tiene dolor, condrosarcoma. En este caso, ya el condrosarcoma, ya como que, fíjense, son de la misma persona 3 años después. 3 años después. Primero vimos, ¿qué es esto? Debe ser un encondroma nada más. Ya, listo, encondroma, ya no le haremos nada. Pero que se haga control cada año. Ya, a los 3 años le tomamos de nuevo y la persona me dice, doctor, me duele. Chanfle, le duele, le duele. No, pues ya, aquí hay una defecto cortical, hay una destrucción cortical. De hecho, hasta creo que hay una reacción del periósteo aquí. No, pues ya, se volvió maligno. Eso. Entonces, aquí podemos ver la destrucción cortical, la lesión, este patrón blástico, que algunos le dicen en pipoca, no sé, en pipoca le dicen algunos, que está dentro del hueso, en la corteza. Fíjense la resonancia magnética, cómo el tumor ya se ha salido. Aquí no se ve claramente dónde está el tumor. Fíjense el tumor que se ha salido ya detrás de las partes blandas, ha roto la corteza y ya ha salido, ¿no? El condrosarcoma. Un condrosarcoma gigante. En tomografía computarizada podemos ver una masa voluminosa dependiente del alerón ilíaco que se asocia a un edema y a aumento de volumen de las partes blandas. Y fíjense este patrón en pipoca parece como puntitos de sal, granos de sal, ¿no? Granitos de sal, y ese es el patrón típico del encondroma, pero si duele, pues es un condrosarcoma. Hablemos ahora del mieloma múltiple, para terminar. Entonces, el mieloma múltiple tiene una forma focalizada que se llama plasmocitoma, que puede ocurrir en cualquier lugar, y una forma difusa que se llama mieloma múltiple. Ocurre una formación de células plasmáticas monoclonales en la médula ósea, que es el responsable del mieloma múltiple. Producen esto que se llama CRAP, que los gringos le han puesto
este memotécnico, ¿no? Hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones líticas en el hueso. Bueno, creo que aquí vamos a tener que terminar. La siguiente clase terminamos este tema de metástasis y mieloma múltiple y vamos a entrar al capítulo de trauma óseo. Gracias. Chao, doctor, gracias. Gracias, doctor.